Miren, Inges, el tema que seguimos es el de vibración libre. Acuérdense, vibración libre de sistemas de un grado de libertad sin amortiguamiento. Y decíamos que lo íbamos a ver por tres métodos: el método de fuerzas de Newton, a través del método de momentos de Newton y a través del método de energías. Este de aquí ya quedó. Vamos a ver hoy el método de momentos de Newton, ¿de acuerdo? Y también se basa en la segunda ley de Newton, lo que implica, decía, ¿se acuerdan? Fuerza igual masa por aceleración, la segunda ley de Newton, pero van a cambiar algunas cosas. Como todo lo que vamos a ver en este método está pivoteado, es decir, los desplazamientos no son lineales, sino que son angulares. Entonces, en lugar de ver un desplazamiento lineal, lo vamos a ver como un desplazamiento angular, o sea, teta. En lugar de que algo tenga una velocidad lineal, tendrá una velocidad angular. En lugar de tener una aceleración lineal, tendrá una aceleración angular. En lugar de hacer una sumatoria de fuerzas externas, vamos a hacer una sumatoria de momentos externos. En lugar de una sumatoria de fuerzas inerciales, vamos a tener una sumatoria de momentos inerciales. Y algo bien crítico, en lugar de ver la masa como tal, vamos a tener la JP, los momentos de inercia de masa. ¿Cuál es el problema? Bueno, la JP históricamente fue un problema en mis primeras clases cuando daba vibraciones, porque resulta que batallaban para calcularla. En su momento hice una especie de análisis y me di cuenta que todo el método de momentos, mucho lo tenían bien, pero se equivocaban en el cálculo de la JP. Es por ello que vamos a empezar por explicar o a dedicar la clase del día de hoy a recordar un poquito cómo se calcula la JP. La JP se supone que ya la saben calcular desde el teorema de ejes paralelos en dinámica, pero no vaya a ser que no lo recuerden bien, mejor lo practicamos tantito. Y después que estemos viendo el método de momentos, cada problema que hagamos vamos a empezar sacando la JP para practicar. ¿De acuerdo? En dinámica tenía la letra I, en vibraciones tiene la J. ¿Por qué le cambiaron el nombre? No tengo idea, pero vamos a verlo así. ¿De acuerdo, hijas? Con J. ¿Sí, hijas? Sí. Muy bien. Déjenme nada más saco del libro. Dejen nada más abro el apartado de... Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa con esta diapositiva y voy a abrir una que tengo lista aquí. Voy a abrir esta para explicarles los momentos de inercia de masa. ¿De acuerdo? Lo ponemos entonces
Ups. Momentos de inercia de masa. Favor, no confundan el momento de inercia de área con el de masa. Es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, el momento de inercia de masa en realidad representa la dificultad de poner a girar o detener un giro de un sistema. ¿De acuerdo? O sea, lo que nos va a indicar es qué tan difícil es ponerlo a girar o qué tan difícil es detenerlo una vez que ya esté girando. O sea, esa dificultad es a lo que se refiere el momento de inercia de masa. ¿De acuerdo? Esta la conocemos como J. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver un poquito, recordar lo que era el teorema de ejes paralelos. Resulta que, por ejemplo, algo que esté pivoteado, cualquier sistema que tenga un pivote, nosotros vamos, bueno, déjeme primero lo explico sin pivote. Todos los cuerpos, aquí están algunas figuras geométricas, todos los cuerpos, a la hora de girar libremente en el espacio, lo hacen a través o a través de un pivote imaginario que sería su centro de gravedad. O sea, si agarran, por decir, esta placa y la avientan en el aire, o agarran, no sé, su celular y avientenlo tantito, y así como girando, y verán que empieza a girar en el espacio, pero que su pivote es su centro de gravedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este de aquí. Este. Si lo avientan en el aire, va a girar sobre este centro de gravedad. Lo mismo una flecha, lo mismo lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que vamos a conocer como momento de inercia de masa respecto al centro de masa. Le vamos a poner JCG. Y este sería igual, déjenme si los pongo, JC, ¿qué, perdón? esto es una G de gato, centro de gravedad. Ah, ok. O si le pongan aquí si quieren momento de inercia de masa respecto al centro de masa. Este JCG es totalmente, se obtiene de estas tablas. O sea, depende en realidad de su geometría. ¿De acuerdo? ¿Singes? Por ejemplo, Sí. imaginen, aquí también grabé un alfiler. Imaginen, por ejemplo, este alfiler que tengo aquí. Si yo vengo y lo clavo y el alfiler fuera ¿cómo lo pudiéramos decir? El pivote, un pivote imaginario, como este eje X de aquí. Entonces yo, por ejemplo, ese rectángulo que está aquí, estaría así. Ay, es que no se dibuja bien. Eso, necesitaría que fuera transparente y creo que no se puede hacer transparente este. A ver, déjame ver si se puede. Ah, mira.
Supongan que este alfiler que puse aquí, atraviesas ese cuadradito que está aquí, esta placa rectangular, y giraría con el alfiler fijo. ¿Sí me explico? Cuando entra el alfiler por X y sale por X, sería esta, que aquí está como Y, pero le vamos a llamar J, sería la oposición a moverse, o la dificultad para moverse o para detenerse, sería un doceavo de la masa de esta placa rectangular que multiplique a la suma de B cuadrada, que es esta altura, más C cuadrada, que es este ancho de aquí. ¿De acuerdo? Si el alfiler lo movemos y vamos a suponer que lo insertamos en Y, lo hacemos pasar por ahí, por Y. El alfiler no se mueve nunca. Entonces esta placa giraría como una especie de matraca, pues. Ante algo así, entra por Y y sale por Y, sería la JY, sería un doceavo de la masa por C cuadrada, por este ancho al cuadrado. ¿Sí me explico? Y si lo que hiciéramos fuera meterla por Z, el alfiler, entonces se movería como una especie de paleta o propela. Entonces sería un doceavo de la masa por B, que es la altura esta, al cuadrado. ¿Sí, más o menos? A esa es la dificultad que tiene esta JCG. Voy a traer el alfiler para acá para que no esté ahí atravesado. El caso es que también existe la posibilidad de que tenga un pivote. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta placa rectangular que originalmente está así, y este era su centro de gravedad, y si la aviento empieza a girar sobre su centro de gravedad. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un pivote? Este es su centro de gravedad, le pongo un pivote aquí, justo en el canto. Ya no va a vibrar libremente sobre su centro de gravedad, ¿verdad que no? Va a girar sobre el pivote. Eso es lo que conocemos como la J, que esa J sería md cuadrada. Sería el momento de inercia de masa en función de su centro de gravedad. Este le pusimos centro de masa, este le vamos a llamar centro de gravedad. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, esta masa, voy a poner aquí donde m es la masa de la figura geométrica y d es la distancia del centro de gravedad al pivote. Es decir, si esta distancia, por ejemplo, según la figura geométrica se llama b, la distancia del centro de gravedad al pivote sería b entre 2. ¿Sí me explico? Sí. Pero bueno, la realidad de todo es que cuando se tiene un sistema que está pivoteado, el hecho de que no se mueva respecto al centro de gravedad no significa que no lo intente cada instante de su pivoteada vida. El problema es que el pivote es cabrón y no lo deja. Es decir, en realidad, cualquier sistema tendría un momento de inercia de masa respecto al pivote sería igual a J más JCG. O sea, le vamos a sumar su momento de inercia de masa respecto al centro de gravedad más el momento de inercia de masa respecto a su centro de masa, o sea, su figura geométrica o su intento de vibrar o de girar libremente en el espacio. Esto
es lo que conocían ustedes como teorema de ejes paralelos en dinámica, pero creo que lo veían con la letra I. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una barra delgada. La barra delgada, ojo, Inges, la barra delgada tiene, si yo meto el alfiler en Y y sale por Y, o lo meto en Z y sale por Z, es igual a un doceavo de la masa por L cuadrada. Pero si lo meto por X y sale por X, la Jx es cero. ¿Por qué razón? Porque la dificultad a ponerse a girar está en función de qué tanta masa salga del eje del pivote imaginario, pues del alfiler. ¿Sí me explico más o menos? Como una barra delgada no tiene prácticamente gran cantidad de masa que salga, entonces no se opone a girar. Ustedes habrán visto, por ejemplo, a las chicas que bailan sobre el hielo, ¿no? Y de repente están girando sobre su propio eje y luego juntan sus brazos, lo que implicaría quitarle masa fuera del eje de rotación, y toman mucha más velocidad. ¿Por qué? Porque se oponen menos al giro por concentrar la masa en el eje. O sea, en pocas palabras, baja su momento de inercia de masa, pero en el momento en que abren los brazos vuelven a generar masa hacia los costados del eje de rotación y entonces automáticamente vuelve a bajar la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí han visto ese fenómeno? Supongo alguna vez en su vida. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si vemos, vamos a tomar el ejemplo de una barra delgada. Yo tengo aquí esta barra delgada que está aquí. Aquí voy a poner el pivote. Y entonces voy a calcular la JP del sistema. El momento de inercia de masa respecto al pivote, vamos a suponer que este sistemita, esta barrita, tiene una longitud que le voy a llamar L. ¿De acuerdo? Entonces decimos, la JP siempre va a ser igual a J más JCG. Esto obviamente de la barra. La J, esta es igual a MD cuadrada y esta JCG está en función de su geometría. Entonces empezamos. Vamos a sacar la J. La JP sería igual. La J es la masa de la barra por la distancia del centro de la barra al pivote al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia del centro de gravedad de la barra al pivote? L entre 2. Pero va al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya sacamos la J. Ahora le vamos a sumar su intento de girar o de resistirse a girar libremente sin pivote, que sería la JCG. Esa JCG, si la vemos en la tabla que está aquí abajo, es un doceavo de la masa de la barra por la longitud al cuadrado. Es decir, que yo tendría aquí m por L cuadrada entre 4 más m por L cuadrada entre 2. O sea que la resistencia, la JP sería un cuarto más un doceavo es un tercio. Que sería un tercio de la masa de la barra por L cuadrada. Este sería el valor de la JP de este sistema. ¿Sí, Ges? Sí. ¿Qué pasa si agarramos, por decir, este mismo sistema, lo cambiamos y lo hacemos así? Déjenme nada más muevo
el alfiler este. Si la barra delgada que tengo aquí le pongo el pivote en el centro, es decir, de aquí a aquí y acá yo tengo L en 2 y L en 2. Entonces, si yo quiero calcular la JP, yo sé que es igual a J más JCG. Yo sé que esta J es MD cuadrada y este de aquí es en función de la geometría. Entonces, a ver, la JP sería igual. La J sería la masa por la distancia del centro de gravedad al pivote. ¿Cuánto vale esa distancia? 0. 0. Entonces aquí es 0 al cuadrado más la JCG, que sería esta, un doceavo de la masa de la barra por L cuadrado. Entonces, en pocas palabras, la JP sería un doceavo de la masa por L cuadrado. Esta sería la solución. ¿De acuerdo? A ver, hijes. Vamos a analizar esto que está aquí. Aquí mero abajo tenemos un cilindro circular. Si el cilindro circular lo vemos de frente, entra por X y sale por X, nuestro alfiler es este de que está aquí, que es la J, le voy a poner XX, es igual a un medio de M por A cuadrada, pero A se refiere al radio. O sea, le voy a poner un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? No le importa lo que hay para atrás. Es nada más del eje hacia afuera. Si tú volteas a ver el disco delgado, es más, si tú a este cilindro circular L lo haces que tienda a ser cero, se convierte en un disco delgado. Entonces, si tú lo ves, este de frente, el X, es exactamente igual, un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí lo visualizan? Sí. Si a este cilindro circular tiende a ser cero el radio y entra por Y, aquí sería, o sea, la JY que entre en Y y salga por Y, sería un doceavo de la masa, dice por 3 veces A cuadrada más L cuadrada. Si el radio tiende a ser cero, se convierte en una barra delgada. ¿Están de acuerdo? Entonces, si el radio tiende a ser cero, significa que este 3 por A se hace cero. Entonces quedaría un doceavo de la masa por L cuadrada, que es este. O sea, en pocas palabras, todo está en función de la geometría y de la distribución de la masa. ¿Qué pasa si al cilindro circular le decimos que el radio tiende a ser cero y la longitud también? Se volvería un puntito en el espacio. Pero entonces no ofrecería una resistencia a girar en función de la distribución de su masa porque está concentrada en un punto. Ese concepto existe, se llama masa puntual. Es que en ese puntito puede haber la cantidad de kilogramos masa que ustedes quieran, pero obviamente la JCG siempre va a ser cero. La J sí existe, esta, pero la JCG no, porque no tiene masa que salga de las orillas. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
¿Qué sucede si yo tengo algo que se llama péndulo simple? Que no es otra cosa más que un hilo y al final voy a tener una masa puntual. Aquí esta tiene una masa que tiende a ser 0, pero yo aquí en el extremo tengo una masa puntual. Entonces, déjeme muevo esto para acá para que quede. Otra para acá. Borro esto. Si yo quiero resolver y decir, bueno, la JPA que es igual, bueno, a J más la JCG de la barra más J más JCG de la masa puntual. ¿Qué vale 0 aquí, Inges? Como la barra, la masa tiende a ser 0, entonces esta vale 0, este vale 0. Y las masas puntuales, siempre la JCG vale 0, entonces esta vale 0. Lo único que va a existir es esta J, que es igual a M de cuadrada. Es decir, que la JP sería igual a la masa puntual por la distancia del centro de gravedad de la masa puntual al pivote, que es L, al cuadrado, o sea, M por L cuadrada. Este será el valor de la JP del sistema. ¿De acuerdo, Inges? Déjenme Sí, les comparto esto.